lo interesante son esto que estamos viendo acá, son vestigios o pedazos de la muralla. Bueno, aventureros, hemos dado una vuelta por ahí por la zona no turística, sino por la zona comercial, Mesa Redonda, por esos lados. Hemos estado viendo algunos artículos que necesitamos para algo especial. Sí, y al mismo tiempo aprovechamos para mirar lo de Halloween, aunque nos quedó faltando porque en realidad nos fuimos por otro lado y nos desenfocamos completamente. Pero ahora estamos por acá, por una de las partes, ahí la vamos a mostrar, antiguas de Lima. Vamos a mitad de la calle. Nos están pitando. Están pitando ahí para pasar el carro, pero como ven, ahí estamos mostrándoles la parte de atrás. Es una especie de restaurante que han hecho aquí en esta zona. Y este parque se llama el Parque de la Muralla. De verdad nunca habíamos venido por acá, así que vamos a irlo a conocer. Yo por lo menos no lo conocía, entonces vamos a ir a mirar, sí, a ver. Yo hace mucho tiempo que he venido, así que también es como la primera vez. Nada como viajar y acampar al aire libre. Disfrutar de la naturaleza. Hacer una buena caminata. Viajes por el mundo y mucho más. Aquí, en Aventureros del Camino. La antigua muralla de Lima, compuesta por muros y bastiones y con varias puertas de acceso, se comenzó a construir durante el gobierno del virrey Melchor de Navarra y Roquefort, duque de La Palata, en la segunda mitad del siglo XVII, aproximadamente entre los años 1684 y 1687. La construcción se hizo solo en 4 años y medio. El gran temor que provocó la noticia del saqueo de la ciudad de Veracruz en 1684 y la presencia del corsario inglés Edward Davis en las costas del Pacífico en 1687 hizo que la construcción se hiciera rápidamente. El proyecto final fue una refundición de las propuestas de Koning, la del ingeniero Venegas Osorio, corregidor de Saña, quien también tenía el cargo de visitador de las fortificaciones de tierra firme y costas del Mar del Sur. Lima quedó encerrada por 3 de sus lados, quedando libre del lado norte colindante con el río Rímac. Para construir los grandes muros de 5 y 6 metros de alto y 5 de ancho con 34 baluartes, se destruyó gran parte de las huacas del centro de Lima. Se dice que esta muralla nació con el propósito de proteger la ciudad de posibles ataques o invasiones, aunque también es considerado por su carácter que algunos argumentan que su utilidad se inclinaba a mantener un tipo de control, pues los pobladores al entrar a la ciudad tenían que reportarse ante las autoridades y decir de dónde venían y para dónde iban, y los que salían también de esa manera mantenían un control total sobre la ciudad, y dicen que más que todo era hacia la población indígena. Años más adelante, pues proyectándose Lima a ser una ciudad más grande, más limpia, moderna y considerando además la construcción de nuevas y amplias avenidas con elegantes edificaciones, se procedió a la demolición de la muralla aproximadamente entre los años de 1868 a 1872 durante el gobierno de José Balta. Bueno, y ustedes dirán, sería muy interesante conocer la muralla, visitarla, descubrir cómo era, porque aunque no lo crean, aún existen restos de esa muralla del siglo XVII en Barrios Altos y el Agustino, así es, más cerca de lo que ustedes se imaginan. Sobrevivieron 2 restos y un baluarte completo de los 34 pues que habían. El baluarte conocido como Comandante Espinar, solo quedan restos ubicados en el jirón Jesús Rivera y Dávalos, cruce con jirón Boulevard República, que ya casi no se ve. Aquí les vamos a dejar una fotografía. Y pues vamos a dejarle también aquí algunas fotos de lo que de lo que existe y de lo que pudo ser también. De eso se trata este video.
Bueno, ahora estamos entrando al Parque de la Muralla, como les dijimos, y me acaba de dar una sorpresa, que es bastante grande el parque. Sí, súper grande y hay varios lugares que cuando yo vine tal vez no me percaté, pero sí, es como para pasar toda la tarde. Sí, Y también hay para comer, hay lugares de comida, para que puedas ver, hay gym, estábamos viendo que había gym, cosas así, también coloniales, ¿no? Cosas de la época, está como bonito. Vamos a dejarle aquí las imágenes para que conozcan el Parque de la Muralla. Bueno, followers, el Parque de la Muralla está ubicado en el cruce del Jirón Amazonas y Avenida Bancay en el Cercado de Lima, y su horario de ingreso es de lunes a domingo desde las 6:45 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En el parque pueden apreciar la antigua muralla que bordeaba Lima. También pueden apreciar algunas construcciones que han recuperado en el trabajo de arqueología. También encuentran un museo en el interior, el cual ustedes allí van a encontrar piezas de orfebrería, tuberías que usaban en esa época después de la colonia, cuando ya empezaron a ser más moderna la ciudad. Van a encontrar también vajillas de esa época y la historia de la muralla completamente en ese museo, y no le cobran absolutamente, la entrada es totalmente gratis. Sigo asombrado, Sandra, con lo que seguimos mirando del parque, ¿no? Sí, y también hay algo que nos ha gustado mucho, es que uno puede traer acá sus mascotas. Una persona puede entrar como máximo con 2, y si son, bueno, los considerados potencialmente bravos, como Draco, pero Draco es un amor, a pesar de ser un Bull Terrier, es súper tranquilo y le encanta socializar, pero bueno, como es considerado como peligroso, tenemos que traerlo con bozal, así que ya estamos pensando en comprarle un bozal y poderlo entrenar para que podamos sacarlo y él también pueda venir, y acá es grandísimo para que él pueda caminar y estar tranquilo. Sí, vamos a ver si le conseguimos un bozal, no de esos bozales que son fuertes y que lo invadan, no, sino un bozal que no sea tan invasivo, porque él es un poquito ansioso, entonces no sabemos todavía cómo va a reaccionar, porque él es súper tranquilo, claro, pero como siempre han dicho que la raza es pues malula, que han creado una mala fama, entonces cuando lo ven la gente le tiene miedo, pero es súper tranquilo. Así que lo pueden disfrutar con la familia. Adentro encuentran ustedes atracciones, pueden alquilar bicicleta, pueden ir a una pequeña granja que hay, también pueden caminar, disfrutar. Es inmenso el espacio y pueden ir hasta con sus mascotas, es pet friendly. Hay una biblioteca también que se encuentra en los baños, y además van a encontrar un gimnasio. Bueno, a mí me ha parecido el parque bastante sorpresa e interesante por todo lo que hemos ido aprendiendo a medida que lo estamos visitando, ¿no? Así es, justamente este parque tiene el nombre, el Parque de la Muralla, porque antiguamente Lima era una ciudad amurallada. Y acá tenemos un museo del parque donde hay mucha información y... Va a pasar el tren, mira, ahí nos va Nos cogió el tren.
cosas que han encontrado aquí en la zona. Y al costado hay una biblioteca que si uno viene con niños y con jóvenes, pues puede ingresar, puede leer, puede también descansar un ratito, hay restaurantes, hay una diversidad. Hasta ahorita lo que estamos viendo nos está llamando mucho la atención. Sí, y lo interesante son esto que estamos viendo acá son vestigios o pedazos de la muralla, que era lo que bordeaba toda la ciudad, y también vimos allá al fondo, como se ve, vestigios también de casas que había en el momento, y que bueno, después de trabajos que hicieron aquí de excavaciones, encontraron estos restos y pues los han conservado y los han integrado con la ciudad de tal manera que esto está verdaderamente muy bello. Yo se los recomiendo porque llevo ya mucho tiempo viviendo yo aquí en Lima, y de verdad que yo no había venido a este parque. Uno, porque no está muy fácil el acceso, o sea, no hay como algo así que le diga a uno que llame la atención para traerlo a uno acá. Entonces, pues ya cuando llegas es que te asombras con lo que estás viendo. Entonces, bueno, esta imagen de Pizarro la ubicaron acá porque pues estaba cerca de lo que es Palacio de Gobierno. Entonces todos se preguntaban qué hace ahí Pizarro, que no tiene nada que hacer. Entonces por eso lo sacaron acá. Pizarro, nada menos y nada más. El hombre que fundó la ciudad en 1535, sí señor. Estamos viendo ahora el Cerro San Cristóbal. y contémosle a la gente que está afuera que nos está viendo del exterior, porque esto no solamente nos ven acá en Perú, nos ven en México, nos ven en Argentina, nos ven en Chile, nos ven en España, en Estados Unidos. Y por cierto, si no se ha suscrito al canal, suscríbase, que es totalmente gratis, no cobran. Usted hunde el botoncito que dice suscribirse y no le cobran absolutamente nada, y usted va a poder tener material y va a poder ver todo lo que nosotros subimos a este canal. Ya empezamos a materializar nuestro sueño de camperizar la Chacana, que es una combi Volkswagen modelo 92, 1800 su motor, que lo estamos ya camperizando y estamos haciendo ya los videos que muy pronto vamos a empezarlos a subir. Así que suscríbase. Para toda esa gente que está por fuera, ¿qué es el Cerro San Cristóbal? Bueno, el Cerro San Cristóbal es el mirador de la ciudad. O sea, uno puede subir, o sea, hay buses que te llevan, porque sí es un poquito peligroso aventurarse uno solo que no conozca. Incluso yo nunca he subido solo, hemos subido en caravana una vez en moto, la última vez que subimos, y yo la vez anterior subí en una de esas movilidades que uno alquila y te llevan. También allá en el Cerro San Cristóbal, que ahí lo están viendo ustedes, se hace algo de la Semana Santa, o se hacía, ¿no? Claro, la época de la Semana Santa es donde se hace todo el recorrido. El personaje que en ese tiempo hacía de Cristo, no tengo la verdad la seguridad si es que continúa, porque siento que él estuvo un poco delicado. Hacía pues el baño con Juan aquí en el río Rímac, porque aquí está al costadito está el río Rímac, y luego subían, hacía todo el peregrinaje a través de las calles, pues, ¿no? Para llegar a la parte alta del Cerro San Cristóbal, y ahí es donde crucificaban a Cristo. Bueno, hacían toda la conmemoración de ese acto. Pues aquí ya estamos terminando nuestro recorrido. Voy a dejarles una imagen aquí que la estamos viendo. Voy a cambiar la cámara. Esta imagen preciosa con el atardecer, ya cayendo el sol, y se ve pues ya la muralla en toda su extensión. Hay un gatito. Y como siempre un menino allá abajo. Veanlo, allá abajo está el menino caminando sobre la muralla.
los meninos que siempre nos siguen por todos lados. Y pues vamos a ir ahora hacia esa alameda bonita que tiene el parque. Y de esta manera pues despedirnos. De verdad que fue una sorpresa tanto para mí como para Sandra, yo creo. Así es. Que ya lo comentó, de este parque tan bonito. Veníamos por otras cosas acá al centro de Lima y pues dijimos vamos al Parque de la Muralla, que tanto hablan de él, y mira, pues nos ha sorprendido. Inclusive hay hasta gimnasio, mira, allá al fondo, claro, van a ver un gimnasio. Es el Muralla Gym, que justamente lo habíamos hablado, sí. Sí. O sea, hay varias cosas como para que uno pueda pasar acá. Me imagino que los residentes acá en el barrio, por acá cerca, pues deben pagar algo, ¿no? Porque eso no debe ser gratis. No lo sabemos, podríamos averiguar. De pronto ahorita hacemos la investigación. Bueno, aquí estamos llegando al gimnasio, vamos a averiguar. Ahí va Sandra. Horario de atención, de lunes a viernes de 7 a 6 de la tarde, dice. Los sábados de 7 a 1 y sí, hay un costo de 7 soles, o sea, tú vienes, tal vez no entrenaste ese día, quieres venirte a pasear y dices, voy a entrenar un ratito, entras, pagas tus 7 soles. Vamos a entrar, vamos a ver si nos dejan pasar. Mira qué bien. Esperamos. La atención es de lunes a viernes de 7 a 6 y media y los sábados hasta la 1 de la tarde. Entonces, si tú eres viajero, entrenas regularmente y estás por acá por Lima, puedes venir y puedes acceder a los servicios. 7 soles está el día de entreno, 60 la membresía de la mensualidad. Si es que te queda más tiempo, entonces, y te gusta entrenar diario, entonces te vas a convenir mucho más, pues pagar los 60 soles y tienes acceso durante el mes. Como para nosotros, que somos deportistas de tiempo completo. Y también hay ciclovías, puedes manejar acá tu bici súper tranquilo, tienes tus mascotas, los traes, los paseas y siempre con la correíta, ¿no? No pueden andar sueltos porque, bueno, es un lugar donde viene mucha gente y hay muchos niños, entonces sí, siempre es bueno tener esas precauciones. Bueno, y aquí ya, pues, esto es lo que nos faltaba filmarles, que es como una pequeña alameda. Una alameda bien bonita aquí, ya colindando con la parte de ya la calle. Ahí está ya la avenida, se ven los autos. Allá al fondo está el Cerro San Cristóbal y detrás de esto está el río Rímac, pero ahora no lo podemos ver. Pero ya está cayendo la tarde sobre esta Lima hermosa. Y bueno, ahí les ha quedado a ustedes el Parque de la Muralla, que tanto a mí o a nosotros como a ustedes nos ha sorprendido gratamente. Bueno, y ya nos vamos retirando con este solecito que nos está cayendo encima, ya un solecito de tarde. Pues nada, decirle a los aventureros que si llegó hasta este punto del video, suscríbase, comente, que eso nos ayuda mucho. Y ya saben, háganle clic a la campanita para que les recuerde, les den las notificaciones cuando subimos el video. Y déjenos comentarios, y a los haters, déjenos comentarios también, así sean malos y digan que no sé qué, que lo otro, que para aquí no sirve, porque cualquier comentario le sirve al algoritmo de YouTube y nos sube el rating. Así que comenten, que eso nos gusta. Suscríbase usted. No se ha suscrito, yo sé que usted ve los videos, pero no se ha suscrito. No cobramos, eso es gratis, totalmente gratis. Suscríbase para que la familia siga creciendo. Ya estamos más de 1400 suscriptores, ya dentro de poco vamos a llegar a los 2000. Y bueno, ¿qué podemos decir, Sandra? Bueno, visiten acá el parque, está súper rico. Ahorita que ya estamos en plena primavera, pues hay una tardecita muy rica. Pueden pasarla acá en familia. Ahorita está súper tranqui el parque porque, bueno, es día de semana, pero debemos suponer que fin de semana hay mucha gente. Así que tienen varias opciones acá. Le gusta caminar, quiere manejar bicicleta, quiere hacer deporte, quiere alimentar a los animales, porque también se puede alimentar a los animales. Entonces, no hay pretexto para no venir. Entonces, ya lo saben, como decimos siempre, buenos vientos y buenas rutas.